Dios les bendiga. Les saluda al pastor David Zelaya, nuevamente aquí de su oficina. Hoy traigo una meditación que va a bendecir tu vida. Hoy quiero estar hablando acerca de este gran hombre en el Antiguo Testamento llamado el profeta Daniel. Es un hombre muy reconocido en la Escritura. De hecho, a mí me encanta mucho el libro de Daniel. Hoy quiero traer un resumen de lo que habla este libro. Quiero hablar algunas cosas interesantes que veo en este libro, porque en este libro veo a Dios tratando con el hombre, veo a Dios tratando con su pueblo, veo a Dios dándonos ejemplos de que Él es un Dios de amor y de misericordia. También veo la vida de Daniel, lo que él va a hacer en esta nación. La historia es así. Dice la palabra del Señor que era como por el año 605 en la era pasada, antes de Cristo, cuando los ejércitos de Babilonia, a través de su líder, el rey Nabucodonosor, sitiaron la ciudad de Jerusalén. Llegaron a la ciudad, sacaron a la gente y se la llevaron cautivo a una parte del pueblo hacia Babilonia. Incluidos ahí, dice la escritura, iba Daniel, Misael y Azarías, que por cierto en Babilonia les cambiaron el nombre a ellos. A Daniel le pusieron Belsasar, a los otros tres le pusieron Sadrach, Mesach y Abednego. Algo que yo veo, hay algunas cosas que voy a traer en este resumen bien importante de lo que hace Dios. Porque ese Dios que yo veo ahí es un Dios de poder, de salvación, de gracia. Es un Dios que va a tratar con sus hijos. Algo que yo veo es que dice la escritura de que Dios a Daniel le dio sabiduría. Lo primero que quiero ver de las cosas bonitas que Dios da, sabiduría. Cuando yo leo y yo veo, yo digo, le dio sabiduría. ¿Por qué le dio sabiduría? Cuando leo la escritura y me voy un poco más atrás de la historia y veo en el capítulo 1, versículo 8, dice la escritura que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que el rey bebía. He aquí donde comienza este viaje de Daniel. Propone en su corazón una nación pagana y corrupta, una nación idólatra, una nación que no sabe del Dios vivo. Entonces dice la escritura de que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Y esto lo llevó al corazón de Dios a darle sabiduría. Y dijo Dios, ahora sí le voy a mostrar a mi siervo lo que tengo para él. Porque se cree que Daniel estuvo ministrando en la nación de Israel, o estuvo ministrando no solamente en la nación de Israel, pero también en el lado de allá, más bien de Babilonia, que fue en el lado donde Dios más lo usó, porque Dios usa a su hombre donde está el pecado, donde está la maldad. Casi por 60 años Dios usó a este hombre en los gobiernos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Después en la descendencia donde vino su hijo y su nieto, el rey Belsasar, que aparece ahí en el capítulo 5 de Daniel, y los reyes Darío y Ciro de Medo y Persia. Entonces, ahí es lo que yo veo lo que Dios hace y lo poderoso que es este Dios, el cual usted y yo le servimos. Y si aún tú no le sirves, el tiempo que tú puedes tomar la decisión para servir a este Dios. Algo que yo veo que pasó en la vida de Daniel, y cuando comienza, lo comienza bien. Eso es lo que dice la historia. Entonces ahora es el tiempo donde Dios lo va a usar, donde Dios va a identificarse a través de ellos en sus vidas. Porque en la otra parte del pueblo, no sé lo que pasa con la otra parte del pueblo, que no todos responden. Lo mismo como pasa hoy en este evangelio, que no todos responden al llamado de Dios. Pues vemos mucha gente, por un lado, que saben, que buscan, que el otro, pero vemos que no queremos pagar ese precio de la salvación de nuestra alma.
Pero Daniel, Daniel no es así. Daniel va a ser un instrumento de Dios. Daniel ama a Dios y ahora Dios lo va a usar. En el capítulo 2 del libro de Daniel, para traer este resumen, que es un resumen de lo que pasa ahí, porque son historias tan poderosas que necesita tiempo, quizás mucho tiempo para explicarlas. Pero en el capítulo 2 vemos nosotros al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, turbado, porque había tenido un sueño acerca de una estatua que él había soñado. Y se le había ayudado, y no podía acordarse del sueño, ni siquiera su interpretación, mucho menos. Comenzó el rey a frustrarse y comenzó a llamar a todos los astrólogos, magos, adivinos, cuantas personas pudiese él ser un instrumento para que pudiesen darle la revelación del sueño que él había tenido, pero nadie lo podía hacer. Porque si hay algo que nada se puede hacer en la vida, son las cosas espirituales que están escondidas, que solo Dios sabe y que Dios las tiene que revelar en el espíritu, y para eso hay que ser espiritual. Por eso es que el hombre carnal no entiende las cosas del espíritu, porque han de discernirse espiritualmente, tal como dice la escritura. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que sucedió aquí. Lo que pasó fue que Dios le llamó a su siervo Daniel y lo llamó y le dijo: mira, el rey Nabucodonosor está actuando mal, está haciendo un montón matando gente, haciendo mucho daño, porque no sabe. Pero yo te lo voy a revelar a ti para que tú le digas a él, para que tú le expliques a él el sueño. Dice la escritura que Daniel le dio la interpretación del sueño y le explicó qué era esa estatua y qué eran todos los imperios mundiales que venían, que estaban simbolizando esta estatua que le había. Incluso a él le había dicho que él era lo primero, la cabeza de lo que estaba viendo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Lo que veo en esta historia, lo primero que veo es la sabiduría que Dios le da a sus hijos para entender el tiempo en que estamos viviendo. Y eso de entender lo que estamos viviendo nos hace tener temor al Dios que nosotros le servimos. Y por supuesto que Cristo nos va a salvar, porque por eso vino, para salvar a todo aquel que cree, a todo aquel que entiende el reino de Dios. Y uno de los mensajes que prediqué en la iglesia en tu día, pues, que los que entienden el reino de Dios son los que van a ser salvos. Lo segundo que veo yo en este libro, para traer este resumen del libro de Daniel, está en el capítulo 3, donde veo lo que Dios da. Dios da poder para no ofenderle. Dios da poder a su iglesia. Dios da poder a su pueblo. Poder que los de afuera no tienen. Poder que los gobernantes y la sabiduría de este siglo no la pueden entender, como dice Pablo. Pero que la entendemos los pequeñitos de Dios. Entendemos lo que está pasando y lo que está sucediendo. Y es precisamente en el capítulo 3. Y no solamente que entendemos, sino que creemos la palabra. Y es precisamente en el capítulo 3 donde se ve un poder manifestado de Dios. Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, hizo dos cosas. Hizo una estatua para que le adorasen, y hizo un horno de fuego ardiendo. Una estatua y un horno de fuego ardiendo. Y dio ordenanza que al sonido de algunos instrumentos musicales, el que no cayera postrado ante esa estatua fuese lanzado al horno de fuego. La noticia llegó a los oídos de los tres jóvenes hebreos, que también fueron los del pueblo de Israel, hebreos que iban también juntamente en la deportación con Daniel. Cuando ellos se dieron cuenta de lo que estaba haciendo este rey, también propusieron en su corazón de no postrarse ante la estatua. Llegaron a amenazarlo, llegaron con amenaza, llegaron a decirles de que si no lo hacían, que el rey los iban a tirar ahí al horno de fuego ardiendo. Estuvieron dispuestos en su corazón, porque sabían que el Dios, que nosotros tenemos un Dios que da poder para sacarnos aún de un fuego ardiendo. Creyeron. No solamente eso, sino que tienen convicción en su corazón, porque le dijeron: y sabes que si no nos saca, no vamos a ir a adorar nada. Estaban seguros que Dios anda buscando gente así. Entonces lo que pasó fue que a cargo de esto vino que los llevaron y los tiraron y los lanzaron
al horno de fuego ardiendo. No solamente este horno de fuego ardía, pero que le dieron 7 veces más volumen al horno, al fuego, para que su poder fuese más grande. Oh, pero aunque el diablo se levante, y aunque el diablo ponga las estrategias que quiera poner, y aunque le pueda dar el volumen que le quiera dar en este mundo, en las adversidades y en las circunstancias, en los problemas, cuando Cristo esté en tu corazón y crees que Cristo te va a rescatar y te va a salvar, es más poderoso que eso. Fue algo sorprendente, porque dice la palabra del Señor, que cuando fueron a verlos ahí abajo en el horno, ya no habían 3, sino que habían 4. Habían 4. Pues hasta la parte más baja del fuego había descendido Jesús para salvar a sus siervos. Porque eso es lo que hace Jesús. Salva a todos aquellos que creen en su nombre. Salva a todos aquellos que confiesan su nombre. Salva a todos aquellos que no se arrodillan. No es un pueblo idólatra, sino que es un pueblo que ha aprendido a conocer al Dios vivo. Oh, gloria a Dios. Para terminar este resumen del libro de Daniel, quiero ver lo que pasó en el capítulo 6. Lo tercero que pasa aquí, cuando Dios los llama, Dios nos da convicción. Esa es la convicción que tenemos como hijos de Dios. La convicción que hemos tenido la experiencia en el Evangelio de que Dios nos ha librado y nos ha guardado de todo mal. Dice la palabra del Señor en el libro de Daniel capítulo 6, que ahora le tocaba la prueba a Daniel. Ahora se había levantado en otro imperio, porque ya el rey Nabucodonosor había sido despojado de su reino a través de los imperios de Darío y Ciro. Los medos persas habían sacado al rey Nabucodonosor de su trono, pero ahora le tocaba al rey Darío traer un edicto donde tenía un montón de gente allí, acusadores y gente que hacían leyes. Como hoy en día hay algunos ahí que están haciendo leyes, que están apretando las tuercas cada día, que están metiendo temor a la gente, que están metiendo temor al pueblo. Y cuando la gente no entiende estas cosas, va a vivir en un mundo de temor e incertidumbre. Pero lo que pasó fue lo siguiente: no pasó esto así en la vida de Daniel. Pues la experiencia de lo que Dios había hecho en el pasado y de lo que Dios había venido haciendo en todos los demás imperios y en todas las cosas que él había pasado, porque Dios lo había puesto en gracia y en sabiduría delante de reyes para conservar a su pueblo. Y para que yo estuviera frente a esta cámara hablando hoy, y para que tú estuvieras del otro lado escuchándome hoy. Entonces dice la palabra del Señor que hicieron un edicto, y aunque el rey Darío no estaba muy de acuerdo en la presión que hubo, tuvo que sellar el compromiso de que en espacio de 30 días no le demandaran, no le adorasen, pudieran ser echados dentro del foso de los leones. Ahora ya no era el fuego, ahora eran unos leones hambrientos. Pero no pasó así. Una de las cosas que tiene el pueblo de Dios, que tiene convicción, los verdaderamente cristianos tienen convicción. No se arrodillan ante la idolatría, ni se arrodillan ante doctrinas, ni ante otras cosas que no sea la manera de adorar al Dios vivo. Esa es la palabra del Señor que pasó lo mismo. Cuando le llegó la noticia que no estaba él adorando, que no se postraba, eso al contrario. Se fue y se arrodillaba 3 veces hacia Jerusalén, la ciudad de Dios. Y Dios sabía lo que estaba pasando, porque Dios ya veía aquellos leones que estaban hambrientos ya. Pero Dios iba a poner algo en esos leones. Era que esos leones no se lo iban a devorar, no se lo iban a comer, porque su vida daba testimonio de que aquella palabra que había hablado en el comienzo, Dios la iba a traer en el día final. Y es aquí en el día final, Cristo te salvará si tú aprendes a confiar en Él, a confiar en Dios. Lo tiraron al foso de los leones hambrientos. Ese día no fue una casualidad, no fue algo, fue algo que Dios hizo. Fue algo poderoso. Los leones no tenían apetito ese día, esa noche, para devorar a Daniel. Porque no puede el diablo contra la unción. No puede el diablo contra un ungido.
No puede el diablo matar a un hijo de Dios. Si Dios no permite, no puede hacerle ningún daño. Y he aquí que Dios puso su mano sobre aquellos leones hambrientos y no pudieron tocar su vida. Al siguiente día el rey se levantó, pensó que estaba muerto, que lo habían devorado los leones. Para su mayor sorpresa, le habló y le dijo unas palabras ahí, que el Dios que tú le sirves te pudo haber librado. Y así fue. El Dios que él servía lo libró. Los que lo acusaban fueron tirados después allí y fueron despedazados, dice la Biblia. Qué interesante la vida de este hombre de Dios. Qué interesante las cosas que hay ahí en la palabra del Señor. En el libro de Daniel capítulo 7, Dios le muestra los misterios ocultos en estos últimos tiempos, lo que iba a pasar con los gobiernos mundiales, la llegada del anticristo, la llegada de los últimos imperios, la gran Roma pagana y el último imperio mundial, y todas las cosas que están escritas ahí en el libro de Daniel. Y así sus demás capítulos 8, el capítulo 9, la oración de Daniel, y todo lo que está más adelante ahí en su capítulo 12, la oración y todo lo que él hace y todo lo que habla la palabra del Señor. Ya por último el Señor le dijo: cierra el libro, porque esto se va a cumplir hasta el tiempo del fin. Y ahí le dio el profecía de esta semana. Es algo muy largo. Yo voy a hacer otro video para explicar todas estas cosas. Pero aquí te traje algo más interesante que pasó en esta vida de este hombre de Dios, Daniel. Te invito a que tú puedas ser como uno de ellos. Amén. Dios te bendiga. El pastor David Zelaya, de la Iglesia Monte de los Olivos. Voy a estar en otro episodio con otras meditaciones de aquí en la oficina. Amén. Dios te bendiga. Te queremos. Bye.